Hola, soy Pepe de Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de primero de bachillerato el tema método científico, magnitudes y unidades, y en particular un apartado previo correspondiente a procedimientos matemáticos elementales. Empezaremos analizando las razones trigonométricas. Para ello tomaremos una circunferencia de radio r centrada en el origen de coordenadas. Trazaremos un radio que determinará, junto con el eje x, un ángulo alfa. Este radio interceptará la circunferencia en el punto P de coordenadas x e y. En estas condiciones definiremos el seno del ángulo alfa como la coordenada y dividido el radio de la circunferencia. El coseno será la abscisa x dividido el radio de la circunferencia, y la tangente será el valor de la ordenada y dividido el valor de la abscisa x. Esto lo planteamos genéricamente para cualquier ángulo, independientemente de que se encuentre en el primero, en el segundo, en el tercero o cuarto cuadrante, o incluso más allá de la primera circunferencia. Siempre será la proporción o bien entre una coordenada y el radio, seno y coseno, o bien entre ambas coordenadas, como en el caso de la tangente. Cuando simplificamos el tratamiento a un triángulo rectángulo, realmente nos estamos restringiendo al primer cuadrante y lo que estamos haciendo es tomar la parte de la figura que ahora observamos rayada y desplazarla para separarla de todo lo demás. En estas condiciones, y dado que ya no hay circunferencia, no tiene sentido llamar a la hipotenusa de nuestro triángulo R, o llamar X e Y a los lados que corresponden a los catetos. Generalmente en este caso cambiamos la terminología. A mayúscula suele ser el ángulo recto, y su lado opuesto, es decir, la hipotenusa, se caracteriza con la misma letra, pero minúscula. Uno de los ángulos será B, su lado opuesto la misma letra minúscula, y el otro ángulo agudo será C y su lado opuesto la misma letra minúscula. Observa que ángulo y lado opuesto se caracterizan con la misma letra. El ángulo caracterizado con letra mayúscula y el lado opuesto la misma letra pero minúscula. En estas condiciones podemos definir el seno del ángulo B. El seno de este ángulo será la longitud del cateto opuesto dividido la longitud de la hipotenusa. Observa que en el sistema anterior la y correspondía al cateto vertical en la figura, que precisamente es el cateto que está en posición opuesta con respecto al ángulo B. Tenemos dos catetos, el que está pegado, contiguo, adyacente, como lo quieras denominar, y el que está enfrente, que es el que está en posición opuesta. De ahí que B sea el cateto opuesto del ángulo B y C será su cateto contiguo adyacente pegado al ángulo B. Cuando hablemos del ángulo C, el cateto en posición opuesta, el cateto opuesto, será ahora el cateto C. Y el cateto contiguo adyacente al ángulo C será ahora el cateto B. Observa también que cuando trabajamos con geometría hablamos de longitudes, pero cuando trabajamos con una figura geométrica que procede del tratamiento, por ejemplo, de una fuerza, de una velocidad o cualquier otra magnitud de carácter vectorial, en lugar de hablar de la longitud, hablaremos de la magnitud de ese cateto o de la magnitud de la hipotenusa. Claro está que de acuerdo con la escala que utilicemos, esa magnitud obedece a una longitud determinada. Por eso verás que muchas veces hablaremos de longitud sin más, aunque realmente la figura puede hacer referencia a una fuerza, a una velocidad o a cualquier magnitud de carácter vectorial. Si en lugar del seno hablamos del coseno, fíjate que en la figura anterior el coseno era la x partido r,
la X, que sería el cateto horizontal en esta figura, que en nuestro caso es el cateto C. Por tanto, hablaremos del cateto C, cateto contiguo, dividido la hipotenusa, que en el caso anterior era R, pero en nuestro caso va a ser A minúscula. En el caso de la tangente, cuando hablamos de I partido R, I con respecto al ángulo B era el cateto opuesto, mientras que R era el cateto contiguo. Por tanto, en nuestro caso, la longitud del cateto opuesto dividido la longitud del cateto contiguo. Veamos cuáles son los signos de las razones trigonométricas. Recuerda, el seno es I partido por R, el coseno es X partido por R y la tangente es I partido por X. Observa que manejamos tres elementos, I, R y X. Ten presente que R es el radio de la circunferencia. Conceptualmente hablando es una distancia y por tanto siempre positiva. Sin embargo, tanto X como Y son coordenadas y como tales coordenadas pueden tener signo positivo o negativo dependiendo del cuadrante en el que se encuentren. En concreto, cuando dividimos I entre R, dado que R siempre es positivo, quien determina el valor del signo es el valor de la coordenada Y. De ahí que cuando analizas el seno, por ejemplo, las coordenadas Y de los puntos del primer cuadrante y del segundo son positivas. Los senos, por tanto, de los ángulos del primero y segundo cuadrantes serán positivas. Por el contrario, el seno es negativo cuando la coordenada Y también es negativa, lo cual nos lleva tanto al tercero como al cuarto cuadrantes. Esto lo puedes repetir para el coseno y para la tangente, pero te voy a ofrecer un diagrama que es muy sencillo y nos va a permitir muy fácilmente recordar los signos de las razones trigonométricas en función de los cuadrantes. Primer cuadrante representado en azul, segundo cuadrante en amarillo, en verde clarito tenemos el tercero y en naranja, así un poco amarronado, tenemos el cuarto. Recuerda que se miden desde el primero en sentido antihorario, contrario a las agujas del reloj. ¿Cuáles son las razones trigonométricas positivas? En el primer cuadrante las tres. Seno, coseno y tangente van a tener carácter positivo siempre. Ahora, en el segundo cuadrante, fíjate, S de segundo, S de seno. La razón trigonométrica positiva va a ser el seno. En el tercero, T de tercero, T de tangente. La razón trigonométrica positiva será la tangente. Y en el cuarto, C de cuarto, C de coseno. La razón trigonométrica positiva es en el cuarto cuadrante el coseno. Las otras dos, seno y tangente, serán negativas. Con este diagrama recordarás fácilmente cuáles son las razones trigonométricas positivas. Las demás serán por tanto negativas. Analicemos ahora otro aspecto. ¿Cómo se suman magnitudes vectoriales? ¿Cómo se suman vectores? Recuerda que los vectores, las magnitudes vectoriales, son estas magnitudes que hay que definir con ayuda de ciertos elementos, el valor numérico, la dirección, el sentido, el punto de aplicación. Cuando hablamos de vectores que tienen distinta dirección, por ejemplo los vectores A y B, genéricos, de cualquier tipo, posición, velocidad, aceleración, fuerza, lo que sea en cada caso. Si tenemos dos vectores de distinta dirección, escogeremos un punto del plano el que queramos y trazaremos en ese punto, mediante este primer procedimiento, ambos vectores, con origen común, el punto escogido. Yo escogí, en nuestro caso, este punto, y en este punto tracé el vector A y el vector B. A continuación, por los respectivos extremos de A y B, trazaremos paralelas al otro vector, es decir, por el extremo del vector B voy a trazar una paralela al vector A. Por el extremo del vector A continuación, trazaré una paralela al vector B. El vector suma será el vector resultante de unir el origen común de ambos vectores A y B
con el vértice opuesto del paralelogramo que acabamos de trazar. La diagonal de ese paralelogramo será el vector suma. Tenemos un segundo procedimiento que, si observamos detenidamente, veremos que el procedimiento que vamos a aplicar ahora corresponde a la mitad de la figura anterior. Vamos a escoger un punto, el que queramos de nuevo, y vamos a pintar en este el primer vector, el vector A. A continuación, en el extremo del vector A, pintaremos el vector B, el origen del vector B. Iremos encadenando así los vectores disponibles. Y a continuación uniremos el origen del primero de ellos, el origen de A, con el extremo de B. Ese vector que une el origen del primero con el extremo del último será el vector suma. Observa que esta figura es exactamente la mitad superior de la figura anterior, dado que al trazar un paralelogramo, este lado que estoy marcando ahora es igual que su lado opuesto que corresponde al vector B. Por tanto, si este vector B lo desplazamos a este lado del paralelogramo, tenemos exactamente la figura correspondiente al procedimiento 2. Cuando los vectores tienen la misma dirección, en ese caso no podemos trazar el paralelogramo. Lo que haremos será utilizar este segundo procedimiento, el procedimiento 2. Escogemos un punto para trazar el vector A y en el extremo de este dibujaremos el vector B, el origen del vector B. Terminaremos uniendo el origen del primero con el extremo del último. Yo lo que hice aquí fue pintarlo separado, un poquito debajo, para no superponerlo con los dos originales y que se pueda ver la figura original con los dos vectores A y B. Veamos ahora el proceso inverso. Veamos ahora la descomposición de vectores. Descomponer vectores es el proceso inverso a componer. Sería algo así como si nos inventásemos una palabra dessumar, el proceso inverso a sumar. El proceso inverso a sumar consiste en lo siguiente. Cuando yo sumo, tengo dos sumandos y busco el resultado. El proceso inverso sería, si yo tengo el resultado, necesito buscar los sumandos. Yo voy a tener un vector y voy a buscar dos sumandos. Voy a buscar dos vectores tales que sumados me dé el que yo tengo. Este es el procedimiento de descomposición de vectores. Veamos cómo proceder cuando el ángulo que forma el vector es menor de 90 con respecto al eje X. Tenemos nuestro vector que queremos descomponer. Es decir, en otras palabras, nosotros queremos romper la acción de este vector f en dos acciones, una que tenga lugar en la dirección del eje X y otra que tenga lugar en la dirección del eje Y. De manera que sumando esas dos acciones, es decir, cuando esas dos acciones actúen conjuntamente, el resultado debe ser el mismo que el resultado de la única acción de esta fuerza F que tenemos ahora. Si busco los sumandos me permiten construir el vector suma trazando la diagonal del paralelogramo. El vector suma une dos vértices del paralelogramo, dado que es la diagonal. Por tanto, el extremo del vector f debe ser un vértice del paralelogramo. Por él pasarán, por tanto, los dos lados que faltan. Y dado que hablamos de un paralelogramo, esos dos lados deben ser paralelos a las dos direcciones que buscamos, X e Y. Por tanto, por ese vértice que representa el extremo del vector f, voy a trazar una paralela al eje Y y una paralela al eje X. Tengo, por tanto, dibujado el paralelogramo. Ahora dibujamos el vector componente FI y el vector componente Fx. En nuestra figura podemos observar un triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo, el cateto vertical coincide con FI.
dado que al hablar de un paralelogramo los lados opuestos son iguales. En estas condiciones, cuando escribimos fx y fi con la flechita encima, queremos indicar los vectores componente, con su dirección, con su sentido. Cuando escribimos estos mismos elementos entre dos barras, queremos representar sus módulos, sus valores numéricos, el valor de la magnitud. El coseno del ángulo alfa será, por tanto, la magnitud del cateto contiguo, que es fx, dividido la magnitud de la hipotenusa, que es la magnitud de la fuerza F. Si pasamos la fuerza F multiplicando al coseno, encontraremos el valor de la componente x como el valor de la fuerza por el coseno del ángulo alfa. Si hacemos lo propio con el seno es la magnitud del cateto opuesto dividido la magnitud de la hipotenusa, que es F. Por tanto, ese cateto opuesto, que es la componente y, el valor de la componente y, su módulo, será el módulo de F por el seno del ángulo. Como hablamos de un ángulo del primer cuadrante, seno y coseno son positivos, por tanto, ambas componentes tendrán signo positivo. Si nos vamos al segundo cuadrante, con un ángulo entre 90 y 180 grados, ahora podemos observar que, de igual manera, el extremo de la fuerza F sigue siendo un vértice del paralelogramo, dado que el vector suma es la diagonal, y la diagonal siempre une dos vértices. Por tanto, si ese punto es un vértice, por ese punto trazaremos las paralelas, los lados paralelos a las direcciones x e y. Paralela por ese punto al eje y, paralela por ese punto al eje x. Y de nuevo encontramos los vectores suma. Los vectores suma, que son los vectores que tienen el mismo origen común que la diagonal del paralelogramo que buscamos. Por tanto, componente x, componente y, fx, fi. En estas condiciones, y cuando ahora hablamos de un ángulo del segundo cuadrante, recuerda que el coseno tiene signo negativo, el seno tiene signo positivo. Por tanto, la componente fx va a tener carácter negativo, mientras que la componente fi tendrá carácter positivo. Observa que la orientación del eje x es hacia la derecha y la componente x opera en sentido contrario, hacia la izquierda. De ahí que si el eje x marca el carácter positivo, la orientación positiva, parece que efectivamente es coherente que la componente x tenga carácter negativo. Mientras que la componente y, como tiene la orientación del eje que marca el carácter positivo, efectivamente al coincidir la orientación, su carácter es también positivo. En el primer cuadrante, x apuntaba hacia la derecha, su componente también, por tanto coincide signo positivo. Y apuntaba hacia arriba, su componente también apunta hacia arriba. Por tanto, cuando coincide la orientación del vector con la orientación del eje, el carácter es positivo. Cuando la orientación del vector es contraria con respecto a la orientación del eje, el carácter es negativo. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.